Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles lo que me pasó trabajando en esa caseta, quiero que sepan que yo no soy de los que creen en cosas raras. Soy una persona normal, con los pies en la tierra, pero después de lo que viví hace 3 años, ya no puedo decir lo mismo. Mi hermano me dice que fue el cansancio, que trabajar de noche te hace ver cosas que no están ahí, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y por eso ahora solo trabajo de día, sin importar si pagan menos. Me llamo Roberto Alejandro Hernández y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 34 años. Y llevo trabajando como vigilante desde que terminé la preparatoria. He estado en muchos lugares, oficinas, fábricas, centros comerciales, pero nunca había trabajado en un lugar como el que les voy a contar. Era una empresa de construcción que tenía varios terrenos por toda la ciudad, y mi trabajo era cuidar las casetas donde guardaban las herramientas y materiales. Todo empezó en octubre del 2021. Acababa de salir de un trabajo en una tienda departamental porque cerraron la sucursal donde trabajaba. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba dinero urgente. Un amigo de mi cuñado me consiguió la oportunidad en esta empresa constructora. El sueldo era bueno, mucho mejor que otros trabajos de vigilante, pero había un detalle: tenía que trabajar solo de noche, en casetas que estaban en terrenos vacíos por toda la ciudad. El primer día fui a la oficina central para que me explicaran el trabajo. El jefe de seguridad era un señor mayor, se llamaba Don Aurelio. Tenía como 60 años y había trabajado ahí desde que abrió la empresa. Me explicó que mi trabajo era sencillo: llegar a las 8 de la noche, revisar que todo estuviera en orden, quedarme hasta las 6 de la mañana y entregar el turno al siguiente vigilante. Había 5 casetas en total, pero yo solo me haría cargo de una por semana. Así rotaríamos entre todos los vigilantes. Don Aurelio me llevó a conocer las 5 casetas. La primera estaba en una colonia nueva, cerca de una escuela. Era la más moderna y tenía buena luz. La segunda estaba en un barrio viejo pero tranquilo. La tercera quedaba cerca del centro, en una zona comercial. La cuarta estaba en las afueras, rodeada de campos y casas muy separadas unas de otras. Y la quinta estaba en un lugar que me dio mala espina desde el momento en que la vi. Quedaba en una zona industrial abandonada, al final de una calle sin pavimentar. Alrededor no había nada más que terrenos vacíos, un par de bodegas cerradas que parecían llevar años sin usarse, y al fondo, como a unos 200 metros, estaba un panteón muy viejo. La caseta era igual que las otras: un cuarto pequeño con un escritorio, una silla, un ventilador de techo, una cafetera y un baño. Pero algo en ese lugar me hacía sentir incómodo. Le pregunté a Don Aurelio si había tenido problemas con ladrones en esa caseta. Me dijo que no, que era la más segura de todas porque estaba tan alejada que nadie se molestaba en ir hasta allá. Me explicó que la empresa había comprado ese terreno porque querían construir una fábrica, pero el proyecto se había cancelado. Ahora solo lo usaban para guardar material que no necesitaban de inmediato. Mi primera semana me tocó la caseta del centro. Todo normal. La segunda semana trabajé en la de la colonia nueva, también sin problemas. La tercera semana fue en la del barrio viejo. Ahí conocí a los vecinos que me traían café y me platicaban. Me sentía tranquilo con el trabajo. La cuarta semana me tocó la de las afueras. Era más solitaria, pero nada extraño. Llegó la quinta semana. Era mi turno en la caseta del terreno industrial. El lunes en la tarde, Don Aurelio me dio las llaves y me recordó que esta caseta era especial porque tenía 2 rondas obligatorias, una a las 10 de la noche y otra a las 3 de la mañana. Tenía que caminar por todo el terreno con una linterna, revisar que las cercas estuvieran bien y checar que no hubiera nada extraño. Llegué a las 8 en punto. El terreno estaba rodeado por una cerca de malla con alambre de púas arriba. La caseta quedaba justo en la entrada. Era un cuarto de 3 por 3 metros, con ventanas pequeñas que daban hacia el terreno y hacia la calle. Adentro hacía calor y el aire se sentía pesado, como si llevara mucho tiempo cerrado. Prendí el ventilador y me senté en el escritorio. Había un radio viejo que sintonizaba pocas estaciones. Encontré una que pasaba música toda la noche
y me puse a hacer el reporte del día anterior. Todo parecía normal. A las 9 me preparé un café y me quedé leyendo una revista que había traído de casa. A las 10 llegó la hora de la primera ronda. Tomé la linterna y salí de la caseta. El terreno era grande, como de media hectárea. Tenía montones de arena, grava y algunas máquinas cubiertas con lonas. Caminé por todo el perímetro revisando la cerca. Todo estaba en orden, pero cuando iba regresando hacia la caseta, escuché un ruido extraño que venía de la parte más alejada del terreno, cerca de donde estaba el panteón. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté con la linterna hacia donde venía el sonido. No vi nada, pero el ruido siguió por unos segundos más y después se detuvo. Pensé que podría ser un perro callejero o tal vez el viento moviendo alguna lona. Terminé la ronda y regresé a la caseta. Me senté en el escritorio y anoté en el reporte que había escuchado ruidos, pero que no había encontrado nada fuera de lo normal. Seguí escuchando el radio y leyendo. Como a las 11:30, el radio empezó a hacer ruido extraño. La música se cortaba y se escuchaba como una interferencia, como cuando llueve y se daña la señal. Cambié de estación, pero todas tenían el mismo problema. Después de unos minutos, el radio se quedó completamente sin señal. Me quedé en silencio, solo con el sonido del ventilador. El lugar se sentía muy solitario. Por las ventanas solo se veía la oscuridad del terreno y a lo lejos, las luces de la ciudad. Decidí caminar un poco dentro de la caseta para no quedarme dormido. Eran apenas las 12:30 y me faltaban 5 horas y media para que terminara mi turno. Fue entonces cuando empezó a pasar algo extraño. Escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. 3 golpes suaves pero claros. Me acerqué a la puerta y pregunté quién era. Nadie contestó. Esperé un momento y volví a preguntar. Silencio total. Abrí la puerta y saqué la cabeza para ver hacia los lados. No había nadie. La calle estaba vacía y no se veía ningún carro. Cerré la puerta y regresé al escritorio. Pensé que tal vez había sido el viento o algún animal, pero a los 10 minutos volvieron los golpes. Esta vez fueron más fuertes. 3 golpes, una pausa y otros 3 golpes. Me paré rápidamente y fui hacia la puerta. Antes de abrirla, pregunté otra vez quién era. Nada. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien, pero otra vez no había nadie. Esta vez salí completamente de la caseta y caminé alrededor de ella. Revisé si había piedras o palos que pudieran estar cayendo sobre la puerta. No encontré nada. El lugar estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban carros pasando por la calle principal, que estaba como a 3 cuadras de distancia. Regresé a la caseta y cerré la puerta con seguro. Me quedé parado junto a ella, esperando a ver si volvían los golpes. Pasaron como 20 minutos y no pasó nada. Me relajé un poco y volví al escritorio. Traté de sintonizar el radio otra vez, pero seguía sin funcionar. Revisé mi celular y tampoco tenía señal. Esto me empezó a preocupar porque si pasaba algo, no iba a poder pedir ayuda. Eran las 2:30 de la mañana, cuando escuché pasos afuera de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies, dando pasos muy lentos y pesados. Los pasos dieron la vuelta completa alrededor de la caseta. Yo me quedé muy quieto en mi silla, tratando de no hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta. Se quedó ahí parado no sé cuánto tiempo. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo muy fuerte. Tenía miedo de hacer cualquier movimiento o sonido. Después de lo que me pareció una eternidad, los pasos siguieron. Dieron otra vuelta completa alrededor de la caseta, pero esta vez más rápido. Y después silencio otra vez. Eran casi las 3 de la mañana. Era hora de hacer la segunda ronda, pero no tenía nada de ganas de salir de la caseta. Me quedé sentado, tratando de decidir qué hacer. Sabía que era mi trabajo, pero también sabía que algo raro estaba pasando. Después de pensarlo mucho, decidí salir. Tomé la linterna y abrí la puerta muy despacio. Afuera estaba todo tranquilo. Empecé a caminar por el terreno, pero esta vez me mantuve más cerca de la caseta. Revisé la cerca del lado derecho, después la de atrás. Todo parecía normal. Cuando iba hacia el lado izquierdo, que era el que quedaba más cerca del panteón, mi linterna empezó a fallar. La luz se hacía débil y después se ponía fuerte, como si las pilas se estuvieran agotando. Pero yo había puesto pilas nuevas antes de empezar mi turno. Seguí caminando y llegué a la parte más alejada del terreno. Ahí estaban los montones de arena y grava más grandes. Cuando apunté con la linterna hacia uno de los montones, vi algo que me heló la sangre.
Había una figura parada encima del montón de arena. Era como la sombra de una persona, pero más alta de lo normal. No podía ver detalles porque la linterna seguía funcionando mal, pero estaba seguro de que había alguien ahí. Me quedé paralizado. No sabía si correr, gritar o tratar de acercarme. La figura no se movía. Estaba ahí parada, como si me estuviera viendo. Traté de enfocar mejor la linterna, pero justo en ese momento se apagó completamente. Me quedé en completa oscuridad. Empecé a caminar hacia atrás, tratando de regresar a la caseta, sin voltear la espalda hacia donde había visto la figura. Pero no podía ver nada. Tropecé con algo y caí al suelo. Cuando me levanté, escuché que algo se acercaba hacia mí. No eran pasos normales. Era como si algo se estuviera deslizando por el suelo, pero muy rápido. Corrí hacia donde pensé que estaba la caseta. Corría a ciegas, tropezando con piedras y herramientas. Detrás de mí podía escuchar que esa cosa me seguía. Por fin vi la luz de la caseta y corrí hacia ella. Entré y cerré la puerta con seguro. Me quedé recargado contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Busqué otra linterna en los cajones del escritorio. Encontré una pequeña que funcionaba. Me asomé por la ventana que daba hacia el terreno. No vi nada extraño. Todo se veía normal, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que había visto algo, y sabía que algo me había estado siguiendo. Me quedé despierto el resto de la noche, vigilando por las ventanas. No volví a escuchar ruidos extraños ni a ver nada raro. A las 6 de la mañana llegó el vigilante del día y me fui a mi casa. No le conté nada de lo que había pasado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio o los nervios de trabajar en un lugar tan solitario. Pero esa noche había sido solo el comienzo. Lo que me esperaba el resto de la semana iba a ser mucho peor. El martes llegué a la caseta tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Me dije que era normal sentir miedo en un lugar tan solitario, especialmente siendo la primera vez que trabajaba ahí. Llevé una linterna extra y una lámpara de mano que funcionaba con manivela, para no depender solo de las pilas. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí un libro que había traído. Me preparé café y hasta logré sintonizar una estación de radio que tenía buena señal. Todo parecía normal, pero cuando llegaron las 10 de la noche y tuve que hacer la primera ronda, empecé a sentir esa misma sensación extraña del día anterior. Esta vez revisé todo el terreno con mucho cuidado. Llevaba las 2 linternas prendidas y me mantuve alerta a cualquier sonido. Cuando llegué a la parte donde el día anterior había visto la figura, no encontré nada. Los montones de arena estaban igual que siempre. Pero cuando iba regresando hacia la caseta, noté algo que me llamó la atención. En el suelo, cerca de donde yo había caído la noche anterior, había marcas extrañas. Parecían como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la tierra. Eran como surcos largos y profundos, que iban desde el montón de arena hasta perderse en la oscuridad, hacia el lado donde estaba el panteón. Las marcas no estaban ahí cuando revisé el terreno en la mañana. Antes de irme a casa, me agaché para ver mejor las marcas con la linterna. Eran demasiado profundas para haberlas hecho un animal, y demasiado largas para ser marcas de llantas o de alguna máquina. Medí una con mi pie y tenía como 2 metros de largo. Había varias, todas paralelas, como si algo con garras o con dedos muy largos hubiera raspado la tierra. Regresé rápido a la caseta y anoté en el reporte lo que había encontrado. No sabía si contarle a don Aurelio o no. Decidí esperar a ver si pasaba algo más durante la semana. Me quedé en el escritorio, pero cada 5 minutos me asomaba por las ventanas para revisar que todo estuviera bien. Como a las 11:30, el radio empezó a hacer ese mismo ruido extraño de la noche anterior. La música se cortaba y se escuchaba como una interferencia, pero esta vez entre el ruido empecé a escuchar algo más. Era como si alguien estuviera susurrando, pero no podía entender qué decía. Subí el volumen para escuchar mejor, pero el susurro se hizo más fuerte también, como si la persona se diera cuenta de que yo estaba tratando de escuchar. Me quedé ahí, pegado al radio, tratando de entender qué decía la voz. Era una voz grave, como de hombre, pero hablaba muy despacio, y las palabras se mezclaban con la interferencia. Después de unos minutos logré entender una palabra. Roberto. La voz había dicho mi nombre. Me alejé del radio como si me hubiera dado toques. ¿Cómo podía una voz en el radio saber mi nombre? Pensé que tal vez había sido coincidencia, que había entendido mal, pero después la voz lo volvió a decir más claro.
Roberto. Roberto. Apagué el radio de inmediato. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Me quedé parado en medio de la caseta sin saber qué hacer. Después de unos minutos volví a prender el radio. Solo se escuchaba la interferencia normal. La voz ya no estaba. El resto de la noche pasó sin más problemas. Hice la segunda ronda a las 3 de la mañana y todo estaba normal. Las marcas extrañas seguían ahí, pero no había nada más fuera de lo común. Cuando llegó la mañana y el otro vigilante, me fui a casa aliviado de que hubiera terminado otra noche. Pero durante todo el día no pude quitarme de la cabeza lo que había escuchado. Le conté a mi esposa que el trabajo me estaba poniendo nervioso, pero no le dije los detalles. Ella me dijo que tal vez debería buscar otro trabajo, que no valía la pena estresarse tanto por el dinero, pero necesitábamos el sueldo, especialmente con el bebé que venía en camino. El miércoles llegué más preparado. Llevé una radio portátil, por si la de la caseta volvía a fallar. También llevé más linternas y hasta una cámara desechable, por si veía algo extraño y quería tener pruebas. Pensé que si podía fotografiar algo, por lo menos sabría que no me estaba volviendo loco. Las primeras horas fueron tranquilas. Mi radio portátil funcionaba bien y escuché música toda la noche. Pero cuando llegó la hora de la primera ronda, algo había cambiado en el terreno. Las marcas extrañas que había visto el día anterior ya no estaban. En su lugar había marcas nuevas, pero estas eran diferentes. Eran como huellas, pero no de zapatos normales. Eran más grandes, como de pies descalzos, pero con dedos muy largos. Las huellas hacían un camino desde la entrada del terreno hasta el montón de arena más grande, y de ahí se perdían hacia la cerca del fondo. Conté las huellas y eran como 20 pares. Como si alguien hubiera caminado de ida y vuelta varias veces. Saqué la cámara y tomé fotos de las huellas. Quería tener pruebas de que no me estaba imaginando las cosas. Pero cuando terminé de tomar las fotos, me di cuenta de que las huellas no terminaban en la cerca del fondo. Seguían del otro lado, en el terreno baldío que estaba entre la empresa y el panteón. Me acerqué a la cerca y apunté con la linterna hacia el terreno de al lado. Ahí las huellas se veían más claras porque la tierra estaba más suave. Seguían en línea recta hacia el panteón, pero se perdían en la oscuridad. No me atreví a salir del terreno de la empresa para seguirlas. Regresé a la caseta y anoté todo en el reporte. También escribí en un cuaderno personal que había traído, porque quería tener un registro detallado de todo lo que estaba pasando. Si algo me sucedía, por lo menos alguien sabría lo que había estado viviendo. Como a las 12 de la noche, empezó a hacer mucho frío adentro de la caseta. Era raro porque afuera estaba una noche templada de octubre. Prendí una cafetera para calentarme, pero el frío no se quitaba. Era como si el aire acondicionado estuviera prendido, pero la caseta no tenía aire acondicionado. El frío se fue haciendo más intenso. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba. Busqué algún suéter o chamarra en los cajones, pero no había nada. Me quedé sentado en la silla, abrazándome para darme calor, cuando escuché que alguien tocaba la ventana que daba hacia el terreno. No eran golpes como los de la primera noche. Era como si alguien estuviera raspando el vidrio con las uñas. Un sonido horrible que me daba escalofríos. Me acerqué despacio a la ventana y traté de ver hacia afuera, pero el vidrio estaba empañado por el frío. Limpié el vidrio con la mano y traté de ver qué estaba causando el ruido. No vi nada, pero el sonido siguió. Era como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la ventana, raspando el vidrio, pero yo no podía verlo. Tomé una linterna y salí de la caseta para ver qué estaba pasando. Pero cuando llegué al lugar donde debería estar la persona, no había nadie. Regresé a la caseta y el ruido se había detenido. Pero ahora en el vidrio empañado había marcas. Parecían letras, pero estaban escritas del revés, como si alguien las hubiera escrito desde adentro hacia afuera. Traté de leer qué decían, pero era difícil porque estaban borrosas. Limpié el vidrio otra vez y las marcas desaparecieron, pero después de unos minutos aparecieron de nuevo. Esta vez logré leer lo que decían. No deberías estar aquí. Las letras eran grandes y estaban escritas como con un dedo mojado sobre el vidrio empañado. Me alejé de la ventana y me senté en la silla, tratando de mantener la calma. Sabía que lo que estaba pasando no era normal, pero también sabía que necesitaba ese trabajo. Me dije que tal vez era alguien tratando de asustarme para que me fuera, algún ladrón que quería el terreno libre para robar, pero en el fondo sabía que no era eso. Lo que estaba pasando era algo más extraño, algo que no podía explicar con lógica. Las huellas raras
La voz en el radio, el frío repentino, las marcas en la ventana. Todo parecía estar conectado de alguna manera. A las 3 de la mañana llegó la hora de la segunda ronda, pero esta vez decidí no salir de la caseta. Sabía que era mi trabajo, pero también sabía que algo malo podía pasarme si salía. Me quedé adentro, vigilando por las ventanas. Fue entonces cuando vi algo que me confirmó que no estaba loco. En el terreno, cerca del montón de arena más grande, había una figura parada. Era alta, más alta que una persona normal, y se movía de manera extraña. No caminaba como una persona. Se movía como si estuviera flotando, deslizándose por el suelo sin mover las piernas. Tomé la cámara y traté de tomarle una foto, pero la figura se movía muy rápido. Aparecía en un lugar y al segundo siguiente estaba en otro lugar, completamente diferente. Era como si pudiera teletransportarse o moverse más rápido de lo que mis ojos podían seguir. La figura se acercó a la caseta. Podía verla claramente ahora. Era como una sombra, pero más densa, más real. Tenía forma humana, pero estaba todo negro y era muy alto. No podía ver detalles de la cara, pero sabía que me estaba viendo. Podía sentir su mirada fija en mí. Se quedó parada enfrente de la caseta durante mucho tiempo. Yo estaba petrificado, sin atreverme a moverme. Después de lo que me pareció una eternidad, la figura empezó a caminar alrededor de la caseta. Podía escuchar sus pasos, pero no sonaban como pasos normales. Sonaban como si estuviera arrastrando algo pesado. Dio varias vueltas alrededor de la caseta y después se detuvo enfrente de la puerta. Escuché que tocaba la puerta, pero no como una persona normal. Era como si estuviera raspando la puerta con algo filoso. El sonido era horrible, como uñas sobre un pizarrón. Después de un rato el sonido se detuvo. Me asomé por la ventana y la figura ya no estaba. El terreno se veía vacío otra vez. Pero sabía que esa cosa, lo que fuera, seguía ahí en algún lugar. Podía sentir su presencia, como si me estuviera observando desde la oscuridad. El resto de la noche me la pasé despierto, vigilando. No volví a ver la figura, pero podía sentir que estaba cerca. Cuando llegó la mañana me fui a casa más asustado que nunca. Sabía que algo muy malo estaba pasando en ese lugar, y sabía que cada noche que pasaba, las cosas se ponían peor. Pero aún me faltaban 2 noches más en esa caseta, y tenía el presentimiento de que lo peor estaba por venir. El jueves en la tarde, antes de ir a trabajar, fui a revelar las fotos que había tomado. Estaba seguro de que las imágenes de las huellas extrañas me ayudarían a demostrar que no me estaba volviendo loco. Pero cuando recogí las fotos me llevé una sorpresa horrible. En todas las fotos donde debían estar las huellas, solo se veía tierra normal. Era como si las huellas hubieran desaparecido de las fotografías. Pero había algo peor. En una de las fotos, en el fondo, se veía una sombra que yo no había notado cuando tomé la imagen. Era la figura alta y negra, parada junto al montón de arena. Estaba borrosa, pero se podía ver claramente que no era una persona normal. La llevé a mi casa y se la enseñé a mi esposa. Ella me dijo que parecía como si la foto estuviera dañada, que tal vez era un defecto de la cámara. Esa noche llegué a la caseta con mucho miedo, pero también con curiosidad. Quería saber qué era esa cosa que me estaba atormentando. Llevé una grabadora de cassette que tenía en casa, por si volvía a escuchar voces raras. También llevé una cruz pequeña que me había regalado mi mamá cuando era niño. No soy muy religioso, pero pensé que tal vez me ayudaría. Las primeras horas pasaron muy lentas. Cada ruido me ponía nervioso. Cada sombra que veía por las ventanas me hacía saltar. Pero no pasó nada extraño hasta las 10 de la noche, cuando tuve que hacer la primera ronda. Esta vez las huellas extrañas estaban por todo el terreno, no solo cerca del montón de arena, sino en toda la entrada, alrededor de la caseta, y formando como un círculo en el centro del terreno. Era como si esa cosa hubiera estado bailando o haciendo algún tipo de ritual. Las huellas eran más profundas que los días anteriores, como si pesara más o hubiera estado caminando con más fuerza. Pero lo que más me asustó fue encontrar huellas que llegaban hasta la puerta de la caseta. Eran como si esa cosa hubiera estado parada ahí durante mucho tiempo, porque había muchas marcas amontonadas en el mismo lugar. Y también había marcas en la ventana, pero estas eran diferentes. Parecían como si hubiera estado tratando de entrar, raspando el vidrio con algo filoso. Tomé más fotos, aunque sabía que probablemente no iban a salir, pero quería intentarlo de nuevo. Cuando terminé la ronda, regresé a la caseta y cerré la puerta con seguro. También arrastré el escritorio y lo puse contra la puerta, para que fuera más difícil entrar. Como a las 11 de la noche,
empezó a pasar algo que nunca había experimentado antes. Todas las luces de la caseta empezaron a parpadear. No era un problema eléctrico normal, porque las luces parpadeaban todas al mismo tiempo, como si alguien estuviera jugando con un interruptor. Pero yo no estaba tocando nada. Después las luces se apagaron completamente. Me quedé en completa oscuridad. Busqué mis linternas a tientas y cuando las prendí, vi que todas las ventanas de la caseta estaban empañadas, como si hubiera mucho frío adentro. Pero esta vez el frío era tan intenso que me dolía respirar. Fue entonces cuando escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía del radio. Venía de afuera de la caseta. Era la misma voz grave que había escuchado en el radio, pero ahora la escuchaba claramente, como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la puerta. «Roberto, Roberto, abre la puerta, Roberto». La voz hablaba muy despacio, arrastrando las palabras. Era una voz que me daba escalofríos, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. Prendí la grabadora y la acerqué a la puerta para grabar lo que estaba escuchando. «Roberto, sé que estás ahí. Abre la puerta». Me quedé muy quieto, sin hacer ruido, pero la voz siguió hablando. Me decía que abriera la puerta, que quería platicar conmigo, que no me iba a hacer daño, pero el tono de la voz era todo lo contrario. Era amenazante, como si me estuviera mintiendo. Después de un rato, la voz se alejó. Podía escuchar que se movía alrededor de la caseta, siempre hablando, siempre diciéndome que abriera la puerta, pero yo no me iba a mover de donde estaba. Sabía que si abría esa puerta algo terrible iba a pasar. Las luces volvieron a prender de repente, las ventanas ya no estaban empañadas y el frío se había ido. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero yo sabía que esa cosa seguía ahí afuera, esperando. Revisé la grabadora para ver si había grabado la voz, pero cuando reproduje el cassette, solo se escuchaba silencio. Era como si la grabadora no hubiera funcionado, o como si esa voz no se pudiera grabar. Esto me frustró mucho, porque quería tener pruebas de lo que estaba viviendo. A las 12:30 de la noche, empezó a sonar el teléfono de la caseta. Era raro porque ese teléfono casi nunca sonaba, y menos a esas horas. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. Cuando levanté la bocina, no se escuchaba nada del otro lado, solo silencio. Colgué el teléfono, pero a los 5 minutos volvió a sonar. Esta vez contesté inmediatamente. Al principio no se escuchaba nada, pero después empecé a escuchar una respiración muy lenta y profunda. Era como si alguien estuviera respirando muy cerca del teléfono. «¿Quién habla?», pregunté, pero nadie contestó, solo siguió la respiración. Era una respiración extraña, como si la persona estuviera muy enferma o muy cansada. Después de un rato colgué el teléfono, pero el teléfono siguió sonando toda la noche, cada 5 o 10 minutos, y cada vez que contestaba era lo mismo. Silencio, después respiración y nada más. Al final dejé de contestar, pero el sonido del teléfono me estaba volviendo loco. A las 2 de la mañana el teléfono dejó de sonar, pero entonces empezó a pasar algo peor. Las ventanas de la caseta empezaron a temblar, como si hubiera viento muy fuerte afuera. Pero cuando me asomé, no había nada de viento. Era una noche muy tranquila. El temblor de las ventanas se hacía más fuerte. Era como si alguien estuviera sacudiendo la caseta desde afuera. Después empezó a temblar toda la caseta. El escritorio se movía. Las cosas se caían de los estantes y yo me tuve que agarrar de la pared para no caerme. Pensé que tal vez era un temblor, pero duraba demasiado tiempo. Y además el movimiento era muy extraño. No era como los temblores normales. Era como si algo muy grande estuviera empujando la caseta desde todos lados. Después de unos minutos que me parecieron horas, todo se calmó. La caseta dejó de moverse y las ventanas dejaron de temblar. Pero cuando me asomé por la ventana, vi algo que me dejó helado. Alrededor de toda la caseta, en un círculo perfecto, había huellas de esa cosa. Era como si hubiera estado dando vueltas y vueltas alrededor de la caseta mientras la sacudía, pero las huellas no eran como las que había visto antes. Estas eran más profundas, más grandes y tenían una forma extraña. Parecían como si esa cosa hubiera crecido o hubiera cambiado de alguna manera. Ya no parecían huellas de pies, parecían como marcas de garras o de algo que no era humano. El resto de la noche me la pasé sentado en la silla, vigilando por las ventanas. No volví a ver la figura, pero podía sentir que estaba cerca. Era como si me estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para hacer algo. Cuando llegó la mañana me fui a casa temblando. No era solo de miedo, sino también de cansancio.
Llevaba 4 noches sin dormir bien, y mi cuerpo ya no aguantaba más. Pero sabía que me faltaba una noche más en esa caseta, la última noche de la semana. Le conté a mi esposa que me sentía muy mal, que tal vez estaba enfermo. Ella me dijo que parecía como si hubiera visto un fantasma. No sabía qué tan cerca estaba de la verdad. Me aconsejó que faltara al trabajo esa noche, que no valía la pena arriesgar mi salud por un trabajo. Pero yo sabía que si no terminaba esa semana, iba a perder el trabajo, y necesitaba el dinero más que nunca. Además, tenía curiosidad. Quería saber qué iba a pasar la última noche. Tenía el presentimiento de que esa cosa, lo que fuera, se había estado preparando para algo, y que el viernes iba a ser la noche en que finalmente iba a mostrar lo que realmente quería. Dormí un poco en la tarde, pero tuve pesadillas horribles. Soñé con la figura negra, pero esta vez podía ver su cara. Era una cara que no era humana, con ojos rojos y una boca llena de dientes filosos. En el sueño, la figura me perseguía por todo el terreno mientras yo trataba de escapar, pero no importaba qué tan rápido corriera, siempre me alcanzaba. Desperté empapado en sudor. Eran las 6 de la tarde. En 2 horas tenía que estar en la caseta para mi última noche de trabajo en ese lugar horrible. Sabía que iba a ser la noche más difícil de mi vida, pero no sabía que esa noche iba a cambiar todo, que lo que iba a pasar no solo me iba a asustar, sino que iba a hacer que nunca más pudiera ver la vida de la misma manera. Esa noche iba a descubrir qué era realmente esa cosa, y por qué había estado atormentándome toda la semana. Y también iba a descubrir que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, cosas que debería quedarse en la oscuridad, lejos de las personas normales como yo. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a leer realmente le pasó a mi primo hermano hace 3 años. Él trabajaba de vigilante nocturno y me contó todo esto una noche que llegó temblando a mi casa. Hasta el día de hoy, cada vez que hablamos del tema se le pone la piel de gallina. Yo mismo he trabajado en turnos de noche y sé que las madrugadas pueden jugarte malas pasadas, pero lo que le pasó a él va más allá de cualquier cosa normal. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y durante los últimos 5 he trabajado como vigilante nocturno en diferentes lugares, fábricas, oficinas, centros comerciales. He visto de todo, pero nunca, jamás en mi vida, había vivido algo como lo que me pasó en aquel edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Todo comenzó cuando me ofrecieron el trabajo en enero del año pasado. La empresa de seguridad donde trabajo me mandó llamar un martes por la mañana. Don Aurelio, mi jefe, me dijo que tenían un contrato nuevo, un edificio de 6 pisos donde antes funcionaban varias oficinas de contadores y abogados. El edificio llevaba cerrado casi 1 año, porque los dueños no habían podido renovar todos los contratos de renta, así que quedó prácticamente vacío. Roberto, me dijo don Aurelio mientras fumaba su cigarro de siempre, necesito que alguien de confianza se haga cargo de este lugar. Es un trabajo fácil, solo caminar por los pasillos cada 2 horas, revisar que todo esté en orden. El edificio está casi vacío. Solo quedan 2 oficinas funcionando en el segundo piso. El pago era bueno, mejor de lo que ganaba en mi trabajo anterior. El turno era de 10 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Los fines de semana el edificio se quedaba completamente solo, pero eso no era mi problema. Acepté sin pensarlo mucho. En ese entonces, mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba el dinero extra. El primer día llegué puntual a las 10 de la noche. El edificio estaba en una calle no muy transitada del centro, entre una farmacia que cerraba a las 9 y una tienda de telas que siempre tenía las cortinas cerradas. La fachada del edificio era de esos diseños viejos de los años 80, con ventanas grandes y marcos de aluminio que ya se veían gastados por el tiempo. El encargado del edificio, un señor mayor llamado don Raúl, me recibió en la entrada. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unos lentes gruesos, que siempre se estaban resbalando por su nariz. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras me daba las llaves, «este edificio es tranquilo. La única recomendación que le hago es que no se quede dormido y que haga sus rondas completas. Camine por todos los pisos, revise que las puertas estén cerradas y que no haya nada fuera de lugar.
Me mostró la pequeña oficina que sería mi puesto en la planta baja, justo al lado de la entrada principal. Tenía una silla, un escritorio viejo, un teléfono y una cafetera que parecía más antigua que yo. También me dio un mapa del edificio con todas las oficinas marcadas y me explicó cuáles eran las dos que todavía funcionaban. Las oficinas 201 y 205 del segundo piso son las únicas que están ocupadas, me explicó don Raúl. A veces los empleados se quedan trabajando hasta tarde, pero normalmente para las 11 de la noche ya se han ido todos. Si ve luces prendidas después de esa hora, solo asómese para asegurarse de que no haya nadie adentro. Esa primera noche todo fue normal. Hice mi primera ronda a las 11:30. Subí por las escaleras principales, que estaban bien iluminadas, y recorrí cada piso. El segundo piso efectivamente tenía las dos oficinas ocupadas, pero ya estaban cerradas y a oscuras. Los pisos 3, 4, 5 y 6 estaban completamente vacíos. Muchas oficinas tenían las puertas abiertas y se podían ver los espacios abandonados, con algunos muebles viejos cubiertos de polvo y cables, colgando del techo donde antes había computadoras. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio muy pesado, como si el edificio estuviera esperando algo. Mis pasos resonaban en los pasillos, vacíos, y cada vez que abría una puerta para revisar, el ruido se escuchaba amplificado, pero no había nada extraño. Solo el olor a cerrado y el polvo que se había acumulado en los meses que llevaba abandonado. Regresé a mi oficina en la planta baja y me preparé un café. Tenía un libro para leer y pensé que sería una noche tranquila. Mi siguiente ronda la tenía programada para la 1:30 de la mañana, pero a las 12:30 pasó algo que me extrañó. Estaba leyendo cuando escuché el sonido del elevador. Era un sonido muy característico, ese ruido mecánico que hacen los elevadores viejos cuando suben o bajan. Me levanté de mi silla y salí al pasillo para ver qué pasaba. El elevador estaba en la planta baja, con las puertas cerradas. Pensé que tal vez alguien había presionado el botón desde arriba, aunque no tenía sentido porque ya había revisado que no hubiera nadie en el edificio. Presioné el botón para llamar el elevador, y cuando se abrieron las puertas, estaba vacío. Subí hasta el segundo piso para revisar las oficinas que todavía funcionaban. Tal vez alguien se había quedado trabajando tarde y no me había dado cuenta, pero las oficinas 201 y 205 estaban cerradas y a oscuras, igual que cuando las había revisado una hora antes. Decidí subir hasta el sexto piso, que era el último, para hacer una revisión completa. El elevador subió lentamente y cuando llegué arriba, todo estaba exactamente igual que antes. Oficinas vacías, pasillos silenciosos, nada fuera de lugar. Bajé de nuevo a la planta baja y seguí con mi rutina. Tal vez había sido algún problema mecánico del elevador. Esas cosas pasan en edificios viejos. No le di más importancia al asunto. Mi segunda ronda oficial la hice a la 1:30, como tenía planeado. Esta vez decidí usar las escaleras en lugar del elevador, para hacer algo de ejercicio y, porque el ruido del elevador en el silencio de la madrugada me ponía un poco nervioso. Subí piso por piso revisando cada área. Todo seguía igual. Cuando llegué al quinto piso, noté que había una oficina al final del pasillo, que tenía la puerta ligeramente abierta. Era extraño porque en mi primera ronda, todas las puertas estaban cerradas o completamente abiertas. Esta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido de ahí hace poco y no hubiera cerrado bien. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta. La oficina estaba vacía como todas las demás. Tenía algunos escritorios viejos, archiveros sin documentos y una ventana grande que daba a la calle. Revisé que no hubiera nadie escondido y cerré la puerta bien. Probablemente el aire o alguna corriente la había movido. Terminé mi ronda y bajé a la planta baja. Eran casi las 2:30 de la mañana y empezaba a sentir el cansancio típico de esas horas. Me serví otro café y me senté a leer un rato más, pero a las 3:15 volvió a pasar lo del elevador. Esta vez no solo escuché el ruido mecánico, sino que también vi las luces del panel de pisos encenderse. Primero se encendió el 1, luego el 2, después el 3, y así sucesivamente hasta llegar al 6, como si alguien hubiera presionado el botón del último piso. Me levanté rápidamente y salí al pasillo. El elevador había subido hasta el sexto piso y se había quedado ahí. Presioné el botón para llamarlo y esperé. Cuando bajó y se abrieron las puertas, otra vez estaba completamente vacío. Esta vez sí me preocupé un poco. 2 veces en la misma noche era demasiada coincidencia. Decidí subir hasta el sexto piso para revisar bien toda esa área.
Tal vez había alguien escondido en alguna oficina y no me había dado cuenta. Subí en el elevador que funcionaba perfectamente normal. Cuando llegué al 6º piso, salí y empecé a revisar oficina por oficina. Todas estaban vacías, algunas con muebles viejos y otras completamente peladas. Los pasillos estaban bien iluminados y no había lugares donde alguien pudiera esconderse fácilmente. Fue entonces cuando noté algo que me puso la piel chinita. En una de las oficinas del fondo, la que tenía una placa que decía Contadores Asociados González, había unas huellas en el polvo del piso. Eran huellas de zapatos, como si alguien hubiera caminado por ahí recientemente. Me acerqué para ver mejor y efectivamente, las huellas se veían frescas. El polvo alrededor estaba intacto, pero había un camino claro de pisadas, que iba desde la puerta hasta la ventana y luego regresaba hacia la puerta, como si alguien hubiera entrado, caminado hasta la ventana para ver hacia afuera, y luego hubiera salido. Lo extraño era que las huellas terminaban en la puerta, no continuaban por el pasillo. Era como si la persona hubiera desaparecido justo ahí. Revisé toda la oficina con mucho cuidado, busqué debajo de los escritorios, detrás de los archiveros, en el pequeño baño que tenía la oficina. No había nadie, pero las huellas estaban ahí, tan claras como si las hubiera hecho yo mismo. Salí de la oficina y cerré la puerta. Decidí revisar todas las demás oficinas del 6º piso una vez más, pero no encontré nada más fuera de lugar. Las huellas solo estaban en esa oficina específica. Bajé a la planta baja con una sensación muy rara en el estómago. No era miedo exactamente, pero sí una incomodidad que no había sentido antes en todos mis años, trabajando de vigilante nocturno. Algo no estaba bien en ese edificio, pero no sabía qué era. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Hice mi última ronda a las 5:30 de la mañana y todo estaba normal. Las huellas en la oficina del 6º piso seguían ahí, pero no aparecieron más en ningún otro lugar. Cuando llegó don Raúl a las 7 de la mañana para relevarme, le conté lo que había pasado. Él se quitó los lentes, los limpió con su camisa y me miró con una expresión extraña. ¿Las huellas estaban solo en la oficina de Contadores González?, me preguntó. Sí, don Raúl, solo ahí. ¿Por qué? ¿Hay algo que deba saber sobre esa oficina? Se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si decirme algo o no. Finalmente suspiró y me dijo: Mire, joven Roberto, ese edificio tiene sus cosas raras. El vigilante anterior también reportó cosas extrañas, pero nunca quiso dar muchos detalles. Solo me dijo que mejor buscaría otro trabajo porque las noches ahí no le dejaban dormir bien después. ¿Qué tipo de cosas raras?, le pregunté. Elevadores que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, ruidos en los pasillos cuando no hay nadie, cosas así, pero nunca nada peligroso, solo incómodo. Don Raúl me pidió que le avisara si pasaba algo más fuera de lo normal, pero que no me preocupara demasiado. Según él, los edificios viejos siempre tienen sus peculiaridades y mientras no pasara nada que pusiera en riesgo la seguridad, no había problema. Me fui a mi casa esa mañana con la cabeza llena de preguntas. Le conté a María lo que había pasado, pero no quise asustarla. Solo le dije que el edificio era un poco raro, pero que el trabajo estaba bien. Esa tarde, antes de ir a trabajar mi segunda noche, decidí investigar un poco sobre el edificio. Busqué en internet información sobre Contadores Asociados González, la empresa que había estado en la oficina donde encontré las huellas. Lo que encontré me dejó helado. Según un artículo de periódico de hace 2 años, el contador principal de esa empresa, un señor llamado Esteban González Herrera, había tenido un accidente muy extraño en el mismo edificio. Una madrugada se había quedado trabajando hasta muy tarde, y al día siguiente lo encontraron desmayado en su oficina del 6º piso. Cuando despertó en el hospital, no recordaba qué había pasado. Solo decía que había visto algo que no podía explicar. El artículo mencionaba que después del incidente, el señor González había cerrado su empresa y se había mudado a otra ciudad. Sus empleados dijeron que desde esa noche nunca volvió a ser el mismo. Siempre estaba nervioso y no podía estar en lugares cerrados por mucho tiempo. Leí el artículo 3 veces y cada vez se me ponía más la piel de gallina. Las huellas que había encontrado estaban exactamente en la oficina donde había trabajado este señor. Y según el artículo, él tenía la costumbre de caminar hasta la ventana para pensar cuando tenía problemas difíciles de resolver.
Esa tarde decidí llamar a mi hermano Luis, que trabajaba en la presidencia municipal. Le pedí que me ayudara a conseguir más información sobre el edificio, sin contarle exactamente por qué la necesitaba. Roberto, me dijo Luis por teléfono, ¿para qué quieres saber del edificio de la calle Madero 47? ¿No me digas que estás pensando en rentarlo para algún negocio? No, hermano, solo curiosidad. Es que trabajo ahí de vigilante y quería saber un poco de historia del lugar. Luis se quedó callado por un momento. Luego me dijo algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. Roberto, ese edificio tiene mala fama. En los últimos 5 años han pasado cosas muy raras ahí. Varios inquilinos se han ido sin avisar, dejando hasta meses de renta pagados. Y no es la primera vez que contratan vigilantes nocturnos que no duran ni un mes en el trabajo. ¿Qué tipo de cosas raras?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pues mira, oficialmente no hay nada en los expedientes, pero yo he oído rumores. Gente que dice que se escuchan pasos en los pasillos cuando el edificio está vacío, elevadores que se mueven solos, puertas que se abren en la madrugada. Ya sabes cómo es la gente con sus historias, pero cuando son tantas personas diferentes las que dicen lo mismo. Esa noche llegué al trabajo con muchos más nervios que la anterior. Don Raúl me recibió como siempre, pero noté que se veía preocupado. ¿Cómo se siente para la segunda noche, joven Roberto? Bien, don Raúl. Solo un poco cansado, le mentí. Mire, si en algún momento se siente muy incómodo o le pasa algo que no pueda manejar, no dude en llamarme. Tengo el teléfono siempre prendido. Me dio una tarjeta con su número personal y se fue. Eso no me tranquilizó para nada. Si don Raúl se había tomado la molestia de darme su número personal, era porque sabía que podían pasar cosas peores de lo que me había contado. Mi rutina empezó igual que la noche anterior. Me instalé en mi pequeña oficina, me preparé un café y empecé a leer, pero esta vez estaba mucho más atento a cualquier ruido extraño. La primera ronda la hice a las 11:30. Subí por las escaleras, revisé piso por piso. Todo parecía normal hasta que llegué al 6º piso. La oficina de contadores González tenía la puerta entreabierta otra vez. Esta vez no dudé en entrar inmediatamente. Las huellas del día anterior seguían ahí. Pero ahora había algo más. En el escritorio principal había un papel que definitivamente no estaba ahí la noche anterior. Me acerqué con mucho cuidado. Era una hoja de cálculos, como las que usan los contadores para hacer sus operaciones. Estaba llena de números escritos a mano con tinta azul. Los números estaban organizados en columnas, pero no parecían seguir ningún patrón lógico que yo pudiera entender. Lo más extraño era que la tinta se veía fresca, como si alguien acabara de escribir esos números hace poco. Tomé el papel y lo examiné con cuidado. En la parte de arriba decía cuentas pendientes y en la parte de abajo había una firma que no pude leer bien. La letra era muy temblorosa, como si la persona que había escrito estuviera muy nerviosa o enferma. Guardé el papel en mi bolsillo y salí de la oficina. Esta vez cerré la puerta con llave. Tenía una copia de todas las llaves del edificio y decidí que era mejor mantener esa oficina cerrada. Bajé a mi puesto y traté de concentrarme en mi libro, pero era imposible. No podía dejar de pensar en ese papel. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Cómo había entrado alguien al edificio sin que yo me diera cuenta? A las 12:30 volvió a sonar el elevador. Esta vez decidí actuar de manera diferente. En lugar de ir a revisar después, corrí hasta donde estaba el elevador para ver si podía encontrar a quien lo estaba usando. Llegué justo cuando las puertas se estaban cerrando. Alcancé a ver una sombra dentro del elevador, pero no pude distinguir si era una persona o solo un efecto de las luces. Presioné el botón para detener las puertas, pero ya era demasiado tarde. Vi cómo las luces del panel se encendían una por una. Primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, y se detuvo en el 6º. Corrí hacia las escaleras y subí lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí los 6 pisos casi corriendo y cuando llegué arriba, estaba sudando y sin aliento. El pasillo del 6º piso estaba completamente silencioso. El elevador estaba ahí con las puertas cerradas. Presioné el botón y cuando se abrieron estaba vacío otra vez. Pero cuando me di la vuelta para revisar las oficinas, casi me da un infarto. La puerta de la oficina de contadores González estaba abierta de par en par. La misma puerta que yo había cerrado con llave no hacía ni 2 horas. Me acerqué con mucho miedo. La oficina estaba exactamente igual que antes, pero había algo diferente en el ambiente. Se sentía más frío y había un olor extraño, como a papel viejo y tinta.
Revisé el escritorio donde había encontrado el papel. No había nada nuevo, pero noté que había más huellas en el polvo. Estas eran diferentes a las de la noche anterior. Eran más pequeñas y parecían más frescas. Salí de la oficina y decidí revisar todas las demás del sexto piso. En la oficina que estaba justo al lado, encontré algo que me heló la sangre. En la ventana, escrito con el dedo en el polvo del cristal, había un mensaje: «Ayúdame». Las letras eran temblorosas, como escritas por alguien que tenía mucho miedo o que estaba muy débil. El polvo alrededor del mensaje estaba intacto, como si las letras hubieran aparecido por arte de magia. Ya no pude más. Bajé corriendo a mi oficina y llamé a don Raúl. «Don Raúl, necesito que venga, por favor. Están pasando cosas muy raras aquí». «¿Qué tipo de cosas, joven Roberto? ¿Está bien?». Le conté todo lo que había pasado. El papel en el escritorio, el elevador moviéndose solo, la puerta que se había abierto aunque yo la había cerrado con llave, y el mensaje en la ventana. Don Raúl se quedó callado por un momento muy largo. Finalmente me dijo: «Roberto, quédese en su oficina y no salga de ahí hasta que yo llegue». «Voy para allá ahorita mismo». Llegó en menos de 20 minutos. Cuando entró a mi oficina, se veía muy preocupado y traía una bolsa con algunas cosas. «Muéstreme el papel que encontró», me pidió. Se lo di y lo examinó con cuidado. Su cara se puso muy pálida cuando lo leyó. «Roberto, necesito contarle la verdad sobre este edificio. Lo que le voy a decir tal vez no se lo crea, pero es importante que lo sepa». Se sentó en la silla que estaba al lado de mi escritorio y suspiró profundamente. «El señor Esteban González, el contador que tenía la oficina del sexto piso, no tuvo un simple accidente como decía el periódico. Él se fue de una manera muy extraña». «¿Cómo que se fue de manera extraña?». Una noche se quedó trabajando hasta muy tarde en su oficina. Al día siguiente, cuando llegaron sus empleados, lo encontraron sentado en su escritorio, pero estaba como ausente. Podía caminar, podía hablar, pero era como si no estuviera completamente ahí, como si una parte de él se hubiera quedado en otro lugar. Don Raúl me mostró el papel que había encontrado. «Estos números, Roberto, son exactamente iguales a los que estaba calculando el señor González la noche que le pasó eso». Los empleados me enseñaron las hojas que había dejado en su escritorio. «Son idénticos». Se me puso la piel chinita otra vez. ¿Cómo era posible que hubiera números exactamente iguales a los que había escrito alguien hace 2 años? «Pero don Raúl, ¿qué significa eso? ¿El señor González sigue viniendo al edificio?». «No lo sé, Roberto. Lo que sí sé es que desde esa noche, el señor González nunca pudo explicar qué había visto o qué le había pasado. Solo decía que había alguien más en su oficina, alguien que necesitaba ayuda para terminar unos cálculos muy importantes». Don Raúl sacó de su bolsa una grabadora pequeña. «Vamos a subir al sexto piso. Quiero que me muestre exactamente todo lo que vio, y vamos a grabar todo para tener evidencia de lo que pasa». No me gustaba nada la idea de volver al sexto piso, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir trabajando ahí sin saber qué estaba pasando realmente. Subimos en el elevador en completo silencio. Cuando llegamos al sexto piso, todo estaba tal como lo había dejado. La oficina de contadores González tenía la puerta abierta, y el mensaje en la ventana de la oficina de al lado seguía ahí. Don Raúl encendió la grabadora y empezamos a documentar todo. Tomó fotos del mensaje en la ventana, de las huellas en el piso, del escritorio donde había encontrado el papel. Fue entonces cuando pasó algo que ninguno de los dos esperábamos. Mientras don Raúl estaba fotografiando las huellas en la oficina de contadores González, escuchamos muy claramente el sonido de una máquina de escribir. El sonido venía de alguna parte del sexto piso, pero no podíamos identificar exactamente de dónde. Era el típico ruido que hacen las máquinas de escribir viejas, con el golpeteo constante de las teclas y el sonido de la campanita. Cuando se llega al final de la línea, nos quedamos completamente inmóviles escuchando. El sonido duró casi 5 minutos y luego se detuvo de repente. ¿Escuchó eso, don Raúl? Sí, Roberto. Lo escuché perfectamente. Salimos de la oficina y empezamos a buscar de dónde había venido el sonido. Revisamos oficina por oficina, pero no encontramos ninguna máquina de escribir. Todas las oficinas estaban vacías, o solo tenían muebles viejos cubiertos de polvo. Pero en la última oficina del pasillo, la que estaba más alejada del elevador, encontramos algo increíble.
En el escritorio había una hoja de papel completamente en blanco, pero cuando don Raúl la levantó para examinarla, pudimos ver que había marcas muy ligeras, como si alguien hubiera estado escribiendo en una máquina de escribir pero sin tinta. Las marcas formaban palabras. Con mucho cuidado, don Raúl puso la hoja contra la luz para poder leer lo que decía. Los números no cuadran. Alguien se llevó el dinero. Necesito encontrar. ¿Dónde está? No puedo irme hasta que lo encuentre. Por favor, ayúdenme a terminar los cálculos. Don Raúl y yo nos miramos sin saber qué decir. Era como si alguien nos estuviera pidiendo ayuda directamente. Roberto, me dijo don Raúl con voz temblorosa. Creo que el señor González nunca se fue realmente de este edificio. ¿Qué quiere decir? Creo que parte de él se quedó aquí, tratando de resolver algo que nunca pudo terminar en vida. Algo relacionado con dinero que desapareció y cálculos que no le cuadraban. Don Raúl guardó la hoja con mucho cuidado en su bolsa y me pidió que bajáramos a mi oficina. Una vez ahí me contó el resto de la historia que no me había dicho antes. Roberto, lo que le voy a contar ahora es algo que sé por el hermano del señor González. Unos meses antes de su accidente, don Esteban había descubierto que alguien estaba robando dinero de las empresas que él manejaba. Eran cantidades pequeñas, pero durante varios años. Él se había dado cuenta por casualidad, cuando estaba revisando unas cuentas muy viejas. ¿Y qué pasó? ¿Reportó el robo? Eso es lo extraño. Según su hermano, don Esteban no quiso reportar nada hasta estar completamente seguro. Dijo que necesitaba revisar todos los números desde el principio, hacer todos los cálculos otra vez para tener pruebas irrefutables. Se obsesionó con encontrar exactamente cuánto dinero faltaba y quién se lo había llevado. Don Raúl se quitó los lentes y se los limpió nerviosamente. La noche que le pasó el accidente, don Esteban se había quedado trabajando hasta muy tarde, precisamente revisando esos números. Su hermano cree que había encontrado algo importante, pero nunca pudo contarle qué era. ¿Y usted cree que por eso su espíritu se quedó aquí? ¿Para terminar esos cálculos? Eso es exactamente lo que creo, Roberto. Y creo que usted puede ayudarlo. Me explicó que los números que había encontrado en el papel eran probablemente parte de los cálculos que don Esteban nunca pudo terminar. Si lográbamos resolver el problema, tal vez su espíritu podría descansar en paz. Pero don Raúl, yo no sé nada de contabilidad. No sabría ni por dónde empezar. No se preocupe por eso. Yo conozco a un contador que puede ayudarnos. El problema es que necesitamos más información. Necesitamos encontrar todos los documentos que don Esteban estaba revisando esa noche. Decidimos volver al 6º piso para buscar más pistas. Esta vez, don Raúl trajo una linterna más potente y guantes para no contaminar posibles evidencias. Cuando llegamos a la oficina de Contadores González, algo había cambiado otra vez. En el escritorio principal ahora había varios papeles ordenados en montones. Papeles que definitivamente no estaban ahí antes. Don Raúl los examinó con cuidado. Eran fotocopias de estados de cuenta bancarios, facturas y hojas de cálculos. Todo parecía ser de empresas diferentes, pero tenían algo en común. Todas habían sido clientes de Contadores González. Roberto, mire esto, me dijo don Raúl mostrándome una de las hojas. Todos estos documentos tienen marcas con lápiz rojo. Son las mismas marcas que usaba don Esteban para señalar discrepancias en las cuentas. Mientras revisábamos los papeles, escuchamos otra vez el sonido de la máquina de escribir, pero esta vez venía de la misma oficina donde estábamos. El sonido era muy claro, como si la máquina estuviera justo al lado nuestro. Nos quedamos completamente inmóviles. El sonido duró varios minutos y luego se detuvo. Cuando terminó, en el escritorio había aparecido una hoja nueva con un mensaje escrito sin tinta, igual que la anterior. Revisen la cuenta de Ferretería Morales. Ahí empezó todo, los números del 2018. Están mal. Alguien cambió las facturas. Don Raúl buscó entre los papeles hasta encontrar los documentos de Ferretería Morales. Efectivamente, había varios estados de cuenta y facturas de esa empresa del año 2018. Roberto, necesito que me ayude a revisar estos números. Vamos a compararlos con las facturas originales. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cuidadosamente todos los documentos. Yo no entendía mucho de contabilidad, pero don Raúl me explicaba qué buscar. Teníamos que comparar las cantidades en las facturas con las cantidades en los estados de cuenta bancarios.
Fue entonces cuando encontramos la discrepancia. En varias facturas las cantidades habían sido alteradas. Alguien había cambiado los números para que pareciera que se habían gastado menos dinero del que realmente se había gastado. La diferencia era de varios miles de pesos cada mes. «Aquí está», exclamó don Raúl. Alguien estaba falsificando las facturas para quedarse con la diferencia. Calculamos rápidamente y la cantidad total robada durante 2 años era de más de 100,000 pesos, una cantidad considerable para una ferretería pequeña. En el momento en que terminamos los cálculos, el ambiente de la oficina cambió completamente. El aire se sintió más ligero y el olor extraño que había estado presente toda la noche desapareció. En el escritorio apareció un último mensaje, pero esta vez estaba escrito con tinta normal, como si alguien hubiera usado una pluma. «Gracias. Ahora ya sé la verdad. Pueden entregar esta información a mi hermano Alfonso. Él sabrá qué hacer. Finalmente puedo descansar». Don Raúl y yo nos quedamos ahí sentados, sin hablar por varios minutos. Era como si pudiéramos sentir que una presencia que había estado con nosotros toda la noche finalmente se había ido. «Roberto», me dijo don Raúl, «creo que acabamos de ayudar a don Esteban a resolver el misterio que lo tenía atrapado aquí». Recogimos todos los documentos y los guardamos cuidadosamente. Don Raúl me dijo que al día siguiente se los entregaría al hermano de don Esteban, junto con toda la evidencia del robo que habíamos descubierto. Bajamos a la planta baja y terminé mi turno sin más incidentes. Por primera vez en 2 noches, el edificio se sentía completamente tranquilo y silencioso. Al día siguiente, don Raúl cumplió su promesa. Se reunió con Alfonso González, el hermano de don Esteban, y le entregó todos los documentos. Alfonso se sorprendió mucho cuando vio las evidencias del robo, pero también se sintió aliviado de finalmente saber que había estado investigando su hermano antes de su extraño accidente. Con esa información, Alfonso pudo reportar el robo a las autoridades. Resultó que la persona responsable era el contador asistente que había trabajado con don Esteban durante varios años. Había estado alterando las facturas y quedándose con la diferencia, pensando que nadie se daría cuenta. Cuando arrestaron al ladrón, confesó todo. Dijo que sabía que don Esteban estaba cerca de descubrirlo y que por eso había estado muy nervioso las últimas semanas antes del accidente, pero nunca admitió haber hecho algo para dañar a don Esteban directamente. En cuanto a mí, seguí trabajando en el edificio durante varios meses más. Después de esa noche nunca volvió a pasar nada extraño. No más elevadores moviéndose solos, no más puertas abriéndose, no más huellas misteriosas o mensajes en las ventanas. El edificio se sintió normal, como cualquier otro lugar donde había trabajado antes. Incluso empezaron a llegar nuevos inquilinos y las oficinas vacías se fueron llenando poco a poco. Pero hay algo que nunca pude olvidar de esa experiencia. Unas semanas después de que se resolviera el caso del robo, don Raúl me contó algo que me puso la piel chinita una vez más. «Roberto», me dijo, «¿recuerda la noche que encontramos todos esos documentos en el escritorio de don Esteban?» «Claro que me acuerdo, don Raúl». «¿Por qué?» «Pues resulta que esos documentos habían desaparecido del archivo de la empresa hace más de 1 año. El hermano de don Esteban los había estado buscando, porque los necesitaba para cerrar las cuentas pendientes. Nadie sabía dónde estaban. ¿Y cómo aparecieron en el edificio? Esa es la pregunta, Roberto». Alfonso me dijo que don Esteban había llevado esos documentos a su casa para revisarlos, la semana antes de su accidente, pero cuando lo encontraron esa mañana en su oficina, los documentos no estaban ni en el edificio ni en su casa. Se habían perdido completamente. Don Raúl se quedó callado por un momento y luego agregó: «Lo único que se me ocurre es que don Esteban, de alguna manera, logró traer esos documentos de vuelta para que pudiéramos encontrar la verdad». Esa fue la última vez que hablamos del tema, pero cada vez que paso por ese edificio, que ahora está completamente ocupado y lleno de vida, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del 6º piso y recordar esas 2 noches que cambiaron mi perspectiva sobre muchas cosas. Desde entonces, he trabajado en varios otros lugares como vigilante nocturno, pero nunca he vuelto a vivir algo parecido. A veces me pregunto si don Esteban González realmente encontró la paz que estaba buscando, o si simplemente se fue a otro lugar donde pudiera seguir resolviendo misterios pendientes. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó que a veces los muertos necesitan ayuda para resolver cosas que dejaron
incompletas en vida, y que tal vez, si prestamos atención a las señales, podemos ayudarlos a encontrar el descanso que buscan. María, mi esposa, nunca supo todos los detalles de lo que pasó esas noches. Solo le dije que había ayudado a resolver un caso de robo en el trabajo. Pero a veces, cuando estoy en casa durante las madrugadas y escucho algún ruido extraño, no puedo evitar pensar en don Esteban y preguntarme si hay otros espíritus en otros lugares que también necesitan ayuda para resolver sus asuntos pendientes. El trabajo de vigilante nocturno te enseña muchas cosas. Te enseña a estar alerta, a confiar en tus instintos y a no tener miedo de la oscuridad. Pero después de lo que viví en ese edificio, también aprendí que a veces la oscuridad no es lo más misterioso que puedes encontrar en la noche. A veces los misterios más grandes están esperando ser resueltos por alguien que esté dispuesto a escuchar y ayudar, sin importar si esa ayuda es para los vivos o para los muertos. Y esa, amigos, es la historia más increíble que me ha pasado en todos mis años, trabajando de vigilante nocturno. Una historia que todavía me pone la piel chinita cada vez que la recuerdo, pero que también me llena de satisfacción saber que pude ayudar a alguien a encontrar la paz que tanto necesitaba.